Hola xente, ¿sabíais que en Asturias hai concursos de siega de gadaño? Pues todavía los hay, y bien guapos. Este lle en San Román de Valle, en Piloña, un concurso que organiza además el grupo de mujeres del pueblo, y veréis qué guapo lle. La bolera vais a topar además lo de todos los días, la xente y todo eso. En el programa de güey conocemos muy de cerca el mundo deportivo de la siega y el cabruño. Para ello, vamos a contar con expertos segadores, xueces y promotores de estas pruebas que entá resisten en delles fiestas del brano asturiano. Y Mariluz Cristóbal Caunedo falará de las alcordanzas de Neña. Hola, soy José Capa, presidente de la Peña Forcao Astur. Si queréis saber algo del gomero, en la bolera de TPA. Estamos agora con Merce, unha das persoas de la directiva, e tenía ganas de que me explicares un pouco como lle esto del concurso este, como os dio por defender la siega. Bueno, yo aunque soy de incorporación un poco tardía, esto empezó hace 7 años, bueno, pues para potenciar un poquitín tradiciones de la nuestra tierra. Empezaron 2 personas y después llevamos la 7ª edición. Y bueno, ya nos incorporamos más personas y bueno, pues logramos atraer cada día más gente. Y más que nada, bueno, es eso, conservar tradiciones, y dentro de la asociación queremos también pues revalorizar otras cosas que están quedando atrás. Y ahora, exactamente, pero bueno, ahora nos centramos más que nada en la siega, que es una cosa, además que tiene mucha aceptación también y que se hace en otros pueblos también. ¿Cómo se os ocurrió precisamente la siega? Bueno, pues a eso no debería contestar yo porque no soy la que empecé, pero bueno, pues por eso, porque se venían haciendo certámenes en Caleao, en otros sitios, nos gustó el ambiente y bueno, empezó a surgir así, cada vez fuimos a más y bueno, pues ahora estamos aquí. ¿Y había segadores de aquí del pueblo? Sí, bueno, no del pueblo exactamente, porque es un pueblo con poca juventud y tal, pero bueno, siempre que haya una persona con inquietudes para hacer algo, pues allá íbamos, y íbamos a siegas a ver cómo se desarrollaba, cómo se organizaba, y empezamos a hacerlo aquí, gustó, y aquí estamos. Y ya van para adelante. ¿Sí? ¿Hacéis alguna otra cosa más que esto de la siega? Bueno, sí, hacemos durante el invierno, por ejemplo, ya orientado a la gente mayor del pueblo, porque el pueblo tiene muy pocos habitantes y hay gente mayor, entonces hacemos otras actividades, pero bueno, ya más orientadas a la cuestión de comer, de bailes. Deportivo, pues hacemos poco, porque como no hagamos una carrera de madreñas tú y yo sabemos que eso de comer ya es importante. Sí, dásenos muy bien, sí. Sí. ¿Qué te digo yo? ¿Qué es esto que tenéis aquí montado? Pues ¿Cómo funciona esto? Esto funciona, pues aquí tenemos un dorsal para cada segador. Esta vez son 9 segadores. Se sortea, bueno, lo primero que se hace es imponer la banda a la reina. ¿Hay una reina? Sí, hay una reina que desfila con los segadores, da una vuelta alrededor del prau y va con ellos. Ajá. Todos los años es una niña del pueblo. Después se sortean las calles, que como veis hay 9 calles, se sortea, y a cada segador se le da una calle y un dorsal, un número de dorsal para identificarlo. Después se colocan las guadañas encima de la mesa y el jurado verifica si están sin cabruñar, y se vuelven a verificar después para ver cómo resultó el cabruño. Y después también se puntúa la siega, el tiempo que se hace, la perfección del segado, si dejó el prado bien igualado, el tiempo y los montones que hay que hacer al final, también para dejar tu línea recogida, ¿sí? Entonces se puntúa todo y después ya se van dando los premios. ¿Y tiene futuro esto? ¿Hay gente nueva entrando en ello? Bueno, poca, la verdad es que poca. ¿Segadores sí, pero que se arriben al gadaño nuevos pocos? No, poca, la gente joven no sabe, pero bueno, yo supongo que con un poco de esfuerzo que hagamos los que ya no somos tan jóvenes, pues a lo mejor podemos volver a recuperar tradiciones y jóvenes cosas. somos de sobra.
Bueno, pero bueno, no pasa nada. A falta de ser un poco mejor. Yo creo que, bueno, creo que sí. Lo que pasa es que ahora estamos en una época de crisis y, bueno, parece que hay que pelear un poquitín más por llevar a cabo las cosas, pero yo creo que sí, que sí. Andamos un poco encollidos, pero hay que tirar para adelante. Sí, yo creo que la gente va a volver otra vez al medio rural, yo creo que sí. No os quedará más remedio, además. Pues bueno, oye, bueno sería que se reparta un poco Muy la bien, cosa. pues muchas gracias, Merce. Gracias a ti. Per estes feches, los praos ya muestran el color más propicio para empezar a celebrar concursos de siega. La asociación con empeño cumple 7 años organizando este, que con otros de mucha sonadía, como el de Benia o Caliao, completa un calendario competitivo que cuenta con un buen grupo de seguidores y deportistas. Soy Mara y estáis viendo La Bolera. Estamos agora con Rubén, que nos explica un poquillín cómo se prepara el campo donde se compite, cómo son las calles, las medidas y todo eso, cómo llega. Aquí hacemos, en base a los calles apuntados, trazas el prado, mides más o menos lo largo, se hacen las calles de... Aquí se hacen de 3,80 metros, pero normalmente son de 4. Que lleva 4 metros. Ida y vuelta, ¿no? Subes, metes el marallo, luego lo sacas y luego haces 3 o 4 montones en función a la hierba que tengas, si tiene mucha hierba. Sí, prepares más montones o haces menos. más montones para no tener que moverlo tanto, porque pesa. Y si no, 3. ¿Qué medida tiene de largo la calle? Y la calle esta tiene 25 metros. O sea, hay algunos sitios que se hacen de 30. Que se hacen de... Sí, bueno, pero depende del prado. Este si prado es un poco prado- pindio y tal, Sí, tiene más dificultades que un llano, ¿no? Pero ya es cómodo para segar, porque en el llano cansas más que, Ah, ¿sí? que en uno que está así un poco inclinado. Segas más cómodo en uno un poco inclinado que en uno llano del todo. ¿Y el jurado que yo lo que valora, solo la rapidez o Luego aquí puntúa el cabruño. el cabruño? la Lo cali- primero. Lo primero. Y luego puntúa la calidad de la siega, sí. el estilo que pone cada uno para Sí, segar. sí, sí, sí. Y luego, por último, el tiempo. El tiempo puntúa normalmente o suele utilizarse para en caso de empate. Caso de empate de puntos, Sí, que estén la suma- igualados el que llegó primero. son 3 jurados, o suele haber 3 jurados. Yo en las otras que vas por ahí que les organiza la caja rural, hay 3 jurados. La suma de los puntos de los 3, si hay un empate, El más rápido. el que primero terminó. Y si no, pues... Y enséñanos un poquitín el instrumental, cómo llega el gadaño, las aquí piezas. Aquí hay un gadaño, esto es un gadaño usado. ¿Los gadaños son todos nacionales o hay gadaños ya de importación? A ver, no, los gadaños vienen todos de fuera, son austriacos o por ahí, no sé dónde los hacen. ¿Ya no los hay nacionales o? Aquí en España no los hacen, hacen la bellota, o hacían. Estos vienen de fuera. Los 2 lires, el toro, el diamante, los 2 soles, esos vienen de fuera, son austriacos me parece. Ajá. Y cabruñés, o sea, esta ya está medio cabruñada, medio no, casi entera. Pero bueno, vienes con un cabruño no Sí, recién hecho, torpe, gastado. ya. Cabruñés, y luego siegas. El que cabruña bien y afila bien, pues ¿Hay más de una medida? sí. ¿De eso qué depende? ¿Del paisano? Eso, por ejemplo, aquí en este caso, como aquí, que cada uno trae el gadaño de él, cada uno trae el gadaño de la medida que Que da la gana. Ahora si vas en los concursos que organiza la Caja Rural, ante un gadaño de 26 pulgadas, Para todos para igual. todos igual. Y luego el que mejor cabruña, el que mejor siega, el que mejor se arregle, pues... suele Este ganar. tipo de ¿cómo lo llamáis? De Ma- asa, agarradera, manilla. Así cerrado yo no había visto muchos. Este estilo al hacerlo un de Libardón, un paisano, yo no lo conozco. Y el que los Y fabrica. el que los hace, este tipo. Esa y esta y este tipo de espiga. Ajá. ¿Ves que lleva Sí, sí, dos espigas? espigas. Doble. Y aquí abajo lleva esa y la otra, lo que La de va por fuera. Sí. Y luego Y- los fierros para cabruñar, la yuncla y el martillo. Estos hay 2 tipos de ellos. Este normalmente y el que más se usa. Es el que conozco yo de toda la vida. Pues hay otro que ya al revés. Que lleva la yuncla con esto redondo y sacas el cabruño con esto, con el martillo. Sí. Era lo que llamaban antes, por lo menos paisanos viejos de antes, llamaban cabruñar a mano. Y esto llamaban cabruñar a máquina.
O sea, el sistema es el mismo, ya dar un contra otro, pero... Sí, pero aquí, solo digamos, que vas, lo fino sí, en la yuncla eso, y das con lo ancho del martillo. das con lo ancho del martillo. Y antes lo hacían al revés, la yuncla tenía esto redondo y dabas Sí, sí. con esto del martillo. Sí, Y sí, pones sí, la guadaña, los que cabroñaban con los fierros de mano, mi suegro cabroñaba sin desarmar la guadaña, ponía la guadaña así. ¿Y ahí ponía- mismo, al aire? No, Bueno, claro, con la yuncla del suelo. así, Pero sin quitar desarmar, el ástil ni nada. porque apoya la guadaña y saca el cabruño así con esto, así, Sí. de esta forma. Machucando en el Y, borde. y yo, claro. con estos hay que cabruñar al revés. Hay que desmontar la guadaña y entonces cabruñas así. Pones la yuncla así en bajo y cabruñas así, pero con ella desmontada, de esta forma. Sí. Andando ahí hasta que adelgaza ahí el filo entero. Cuando yo era niño sentía cantar al ritmo de cuando estaba encabruñando. Sí. Ay, bueno, ahí depende del humor del paisano. ¿Sigue cantándose cuando al cabruñaro? No, aquí no. Ya, En estos eventos no. Bueno, no, aquí No, no, pero cuando normalmente estás en no. casa, que tienes que salir a un prado y tal, No lo oyes porque ahora no ves a nadie segar agua. ya no se ve. No ves a nadie segar a guadaña. Yo tengo visto hasta dormirse cabruñando. Estar cabruñando y apilazar el paisano. Así, ponerse a cabruñar, por ejemplo, a mediodía después de comer, mientras que calentaba mucho el sol. Para cuando bajara un poco el sol empezar a segar otra vez. Y echarme una siesta. Sí, de paso. Bueno, Rubén, pues, aprovechar. muchas gracias. Ya sabemos un poquitín más. Gracias a vosotros. Hola, soy Emilio, soy de Gijón y los deportes tradicionales los veo en la bolera de la TPA. Pues sí, de cría acuérdome de varios. Además, tengolos muy localizados porque normalmente solía ser en el recreo de la escuela. Porque después ya, más o menos, ya siempre tenías a tu madre que te mandaba a hacer otras cosas. Entonces lo que más o menos jugábamos en recreo, mucho la comba en todas sus modalidades, la de saltar, la de pasar la barca, o sea, la de entrar unas detrás de otras, la de saltar solas. Esa era una que jugábamos mucho, las crías. Jugábamos mucho al escondite o esconderite. Claro, ahí en la escuela teníamos bastantes sitios, salías al campo donde teníamos el recreo, teníamos un pequeño monte allí cercano con bastantes carballos y tal, entonces era muy afalladizo para esconderte, incluso a veces alguno quedaba por allí un poco agazapado y llegaba tarde después del recreo a la escuela. Eran juegos, pues lo que más yo recuerdo de jugar, eso, la comba, el esconderite, y después bueno, había otro que también me gustaba mucho que llamamos el limbo, ese también lo jugábamos mucho. Sí, hay varias variedades y varios nombres, pero nosotros ahí llamábamos el limbo. Poníamos dos piedras en el campo, poníamos un palo de una piedra a la otra, teníamos otro palo, levantábamos con el palo que tenías en la mano, levantabas el que estaba entre las dos piedras y había que dar un golpe en el aire, lanzarlo lo más lejos posible. Después contábamos 3 pasos desde donde estaba el palo y tirábamos para tocar en la piedra. Y había que acertar la piedra para ganar el suelo. Y decíamos limbo, cachimbo, titiri, gloria. Al lanzarlo y al tocarlo en el aire con el palo que llevábamos en la mano. Hombre, yo pienso que a la hora de... Nosotros divertíamos mucho, no es que me parezca ni mejor ni peor. Pienso que, claro, son muy diferentes. Nosotros teníamos cosas limitadas a la hora de jugar, pero teníamos mucha imaginación para buscar cosas y divertirnos con cualquier, no sé, con piedras o con hacer cases o con muchísimas historias que nos inventábamos y ahora pues a lo mejor tienen otros juegos que más o menos ellos vienen dados, y ellos explican todo cómo se tienen que hacer y hombre, son diferentes, yo parecenme bien, sobre todo que los nenos jueguen y que ellos den cosas para discurrir, ¿no? Que no ellos lo den todo fecho. Hombre, la familia yo creo que la principal, ¿no? Yo
cuando las mis nenas eran pequeñas, pues siempre me gustaba contar lo que jugábamos, lo que cantábamos cuando saltábamos, y parece importantísimo, pero creo que también la escuela, pues a la hora de recoger pues toda la tradición asturiana, pues los juegos tenían que, o sea, que estar ahí presentes como otra forma más de eso, de la nuestra cultura, ¿no? Sí, gustan los deportes tradicionales precisamente por lo que entrañan, ¿no? por lo que viene de eso, de ser otra forma cultural tan rica que tenemos en esta tierra nuestra. Gústanme los bolos, no hay que los entienda, pero siempre donde están jugando y eso siempre me atrae, ¿no? A pararme a velos. Gústame la modalidad que se juega por aquí por centro, pero gústame mucho también la modalidad de la zona occidente, de Tineo, y eso préstame porque es diferente, y bueno, como yo también soy de allí, pues también me gusta. Otra que me gusta mucho, que hice algún año allí en el pueblo donde era mi madre, en el concejo Salas, en Cueva. Hubo 2 años que mi padre estaba de presidente de las fiestas y hicieron las cintas a caballo. Gustábame mucho también. Estamos aquí con Armando, que es uno de los miembros del jurado. ¿Qué es lo que valoráis a la hora de un campeonato de siega? Ahora, hombre, en principio ahora lo primero que hacemos es valorar el cabruño. Miramos las guadañas antes de que empiecen a cabruñar, a ver cómo los traen, para que no estén cabruñadas de casa. Y después ya tienen media hora para cabruñar. Y, hombre, casi ninguno lleva media hora a cabruñar, acaben antes. Y después miramos ellos el cabruño y colocámosles ya de primero al último. Y ya vale para el resultado final. O sea, eso ya empieza a contar. Ya empieza a contar. Hombre, lo más importante ya es la siega, pero si hay un empate o mucho que se metió, puede influir. ya influye el cabruño también. Y luego, en la siega en sí, ¿qué valoráis? ¿Qué es lo que más valoráis? Hombre, en la siega lo primero casi es la velocidad. El primero que acaba ya tiene muchos puntos, pero también tiene que dejarlo bien. Que quede el prado igualado, que no quede... Bien segado, sí señor. Tienen que segarlo y después amontonarlo para que nosotros veamos también a ver si quedó bien segado o no. Y en esto no hay modes como la peluquería, que no vale que siguen un cachu prado como ahora en el pelo y otro cachu sin segar, ¿no? Tiene que estar todo... Claro, tiene que estar todo, y cuanto más igualado mejor. Ahora, no obstante, los primeros que suelen ganar son los mejores, son los que mejor lo dejen segado también. Los más rápidos suelen ser los que Hombre, siempre hay algún, a lo mejor hay alguna chapuza, pero normalmente los primeros, y aquí tenemos gente muy buena, ¿eh? Ahí, sí, este mismo Juan Ramón Sánchez, campeones. Más de 10 veces campeón de Asturias. Y Luis Aladino, subcampeón, y hay muy buena gente aquí. ¿Y cómo se aprende para ser jurado de esto? ¿Dónde se estudia eso? ¿En qué universidad? Pero esto yo fue de casualidad, porque empezamos a hacer aquí el concurso. Y como no teníamos jueces ni dinero para pagarlo, hicimoslo y empezó, bueno, ustedes cómo lo hacíamos. Sí, por sentido común. Y ahora llamamos famosos concursos y andamos por ahí, pero bueno, sin ninguna titulación, no. Bueno, yo la titulación de la experiencia, de saber hacerlo. Sí. Bueno, pues nada, que vaya bien el concurso y que no vos tiren al río porque vos equivoquéis. No creo, no, llevámonos bastante bien. Eso es importante. Pues que salga todo bien. Vale, gracias hombre. El ritual del sorteo tiene la doble función de asignar dorsales y cais a los deportistas. El terrén que se va a traballar, aunque siempre muy igualado por los encargados de prepararlo, y motivo de preferencias y de algunas piquillas simpáticas. Juan Ramón Sánchez. Oye, ¿quieres cambiarla? De Valles de San Román. No, yo tengo que agarrar. Asignadas ya las cuestiones de orden deportivo, una comitiva acompaña a los segadores hasta el prau, donde en pocos minutos empieza la competición. Estamos ahora con Juan Ramón Sánchez, que es un gran campeón de va muchos años de esto de la siega, y vamos a entrugar alguna cosina. ¿Cuándo te empezaste tú a meter en esto de la siega para campeonatos? Para el campeonato va 15 años que vamos sacando ya en campeonato. Ya saqué en Cableao, saqué en Santa Marina, saqué en Pureño, saqué en Agandenes, saquemos en San Román, saquemos en muchos sitios ya. ¿Y ganador en cuántos? Ganador, casi todos los años es muy difícil que me lo quiten. Ganes tú el Será premio. muy difícil que me lo quiten. Saqué también el Libardón, que el Libardón saqué 5 metros de marallo. Marallo doble, pero hay que sacar 5 metros de marallo. Sí, hay que dar ahí. Y atroparlo. Hay que atroparlo, hay que amontonarlo.
Depende, son 4 montones, como mejor queden. Ahí punteado, bien segado. Que quede el prado igualado. Bien igualado, no guadañáis, porque a ver, todo puntea. Y cabruñar bien también puntea, pero lo más ideal es segarlo bien. Y lo más rápido posible. Oye, O sea, si la velocidad puntúa, pero no hay eso. No, la la velocidad sí. no puntea. Aquí lo que es la calidad. Si das 4 gadañazos de cualquier manera, No, llegues no, el no. primero, pero no hiciste nada. No, tampoco. A ver, para eso están los jurados. No puede ser. Aquí ven al parcel la que mejor quede. Pero bueno, también si acabas el primero, lo dejas mejor. Claro, claro, todo suma. Todo suma. ¿Y cómo está esto de la siega ahora? Ya, va bajando cada vez más. ¿Sí? Sí, cada vez va bajando más, porque no hay gente. La gente de chavales no quieren aprender. Sí, 4 viejos que quedamos. Bueno. Que viejos tampoco somos, pero bueno. Tú todavía para viejo y todavía te queda algo. No, pero a ver, no hay, de los chavales míos no hay quien sigue ya. Ya, nada, todo con maquinaria, síguense los prados, pero no con Nada, gadaño. yo antes sacaba más, antes. Y yo no soy de aquí, yo soy de Onís, ¿De Onís? ¿De qué? de Sibiella. Sirviella. Ajá. Conozco Sirviella, alguna vez estuve por allí. Bueno, pues yo ya va, ¿Y qué te has casado para esta parte? toca algo en Anayo. Ajá. Y vivimos aquí aquí en Valle de San Román, pero allí todavía se secó guadaña. Y aquí yo viniendo para aquí, cuando me casé también, entonces sequé todo en guadaña, no tenía secadora, Todo a guadaña. todo guadaña. Pero claro, levantarse al amanecer a las 5 de la mañana, hasta la 1 o las 2 de la tarde, secábase, ahora no se seca nada. ¿Y qué te digo yo? ¿Eso de que año de hierba, año de mierda y algo de verdad? Eso sí es verdad. Si hay Este año, ¿Este ¿no ves año este qué? año? Este año no hay nada. No hay nada. Entonces va a haber de todo. Sí, porque no hay nada. No hay nada. Año de bienes, algo de nada, ¿no lo ves? Sí, 4 sí. tempranes y no hay pie, falta el pie. No viendo sol, ni hay, ahora si viniera el sol, chava, ahora que no hay sol, 4 tempranes y no hay pie. No, si bien sol con el agua que tiene abajo, porque el prado tiene flota y... Pero vamos muy tarde, ahora ponse esa comida para arriba, ponse duro, la hierba arriba y no lo deja echar ya ya, no hay nada. ya se pone duro. Bueno, Hay que conformarse con lo que hay. pues ahora vemos cómo cabruñáis y cómo segáis y que haya suerte, que A ver. los contrincantes no van a dejarse ganar. Mira, todos saben que puede, pero todos venimos, coño, no hay más ganar que perder. Todos venimos y podemos ganar a ganar el que mejor lo haga. Y es muy importante competir, pero ganar presta un huevo. ¿A que sí? Eso ya es verdad, siempre lo dije yo. Coño, ¿Cómo? no mira más o tal, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a ganar. Uno que me lo haga mejor, otro que lo haga peor. Pero cuanto mejor lo hagas, tienes oportunidad. Sí, más posibilidades. Más posibilidad. Y que no tiene eso, pero bueno. Pues nada, Aquí la calidad. Nunha primer fase, los segadores dispónense a cabruñarles os gadañes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Baixo la mirada del xurao, los deportistas saquen filo con la ayuda de la yuncla y el martillo. Con los golpes va machucándose el metal, haciendo que sea más cortante. Después de unos minutos, los miembros del xurao revisen gadaña a gadaña para hacer una valoración milimétrica de la maquinaria. A partir de este momento, los segadores entamen a traballar la parcela que ellos tocara en sorteu. La xera consiste en segar el prau lo más igualado posible, amontonando la herba de los marallaos y presentándolo de la manera más curiosa al xurao. Aunque la velocidad no es lo más determinante, los segadores más rápidos suelen ser también los más efectivos. De nueves, Juan Ramón Sánchez demostró la su superioridad en esta disciplina, ganando con cierta comodidad la prueba. Rubén González y otros segadores fueron reconocidos en los primeros puestos de la clasificación por su buen facer con la gadaña. estamos ahora con Francisco, de aquí de San Román de Villa, el segador más veterano. ¿Cómo vio el campeonato? 91 años. 91 años. Cumplidos el 17 de abril, ya son días sueltos además. Bueno, o sea, son 91 y pico. Sí. ¿Qué tal fue la siega? Bien, hombre. ¿Los enemigos duros? Bueno, eso ya, yo vengo por participar, pero yo ya la edad mía ya no está. Yo segaba bien, pero ahora ya no se puede, ya no puedo. Bueno, los años, puede más que yo. Los años no perdonen. ¿A qué edad empezó a segar usted? Cuando en las vacaciones de la escuela, y ahí tocaba... que era un chiquillo, iba atrás de mi padre ya con una guadañina. ¿Con guadañina? Y... A mí yo me de guaje también, pero con un garabato, no me desearon nunca la guadaña. ¿Y eso cuánto hará? 80 años lo menos. Sí. 80 años.
Y aquí dándoles toes. ¿Eh? Y aquí Sí, dándoles sí, toes. sí, sí. Como te ha mandado. Y para seguir, para el año que viene hay que verlo aquí otra vez. Pues así despedimos este programa con Francisco, un campeón de la siega. Ya sabéis, Facebook, Twitter y Mos Bolera. Hasta luego. La semana que viene acompañamos a Gerardo Ruiz por los lugares más comunes. La bolera, la cancha de llave o mareo son los escenarios donde este experto en xuego tradicional, doctor en ciencias del deporte, desarrolla la súa vida cotidiana.